porque el Señor ha resucitado. Por eso debemos darle la gloria en esta tarde, porque sabemos que Él está con nosotros y la tumba está vacía. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en Él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo, es Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy. Su amor nos empujará. Su amor no nos dejará. Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo, es Señor. Aleluya, aleluya. Dígaselo más fuerte. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo, es Señor. Aleluya, aleluya. Y pedimos tu Espíritu Santo, Señor, que nos llenes en esta tarde, que tú siempre estés con nosotros a cada instante, que estés siempre a nuestro lado en esta reunión.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dígalo una vez más, el Espíritu. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dígaselo más fuerte. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén, amado Padre Celestial, en esta linda tarde en la que nos convocas como catequistas, permite que nos podamos dejar llenar cada uno de tu presencia. Permite que cada uno de nosotros pueda reinar el don de la sabiduría, Señor, para que sepamos orientar, acompañar a nuestros interlocutores, ya sean niños, jóvenes y adultos. Tú que nos has dado esta vocación, Señor, haz que esta vocación cada día se afiance con más fuerza en nuestro ser, que podamos ser testigos y ser testigos, ser discípulos tuyos, Señor, que podamos seguirte donde tú nos llames, que podamos obedecer. Ayúdanos, Señor, a hacer sal y luz, a hacer camino donde no hay. Tú que has resucitado, Señor, penetra en el corazón de cada uno de nuestros hermanos catequistas. Entra ahí, Señor, en este corazón que tiene muchos años de estar en esta labor a la que tú nos has llamado, pero queremos ser más auténticos, queremos ser con mayor entrega, Señor, ya que tú nos estás llamando a hacer un ministerio. Ayúdanos, Señor, para que esta vocación que vas impregnando en cada uno de nosotros pueda realmente hacerse realidad, pero no para que nos vean, sino porque tu relación conmigo ha crecido, tu relación con cada uno ya ha crecido, y no solamente ha crecido, ha dado frutos y frutos en abundancia, Señor.
Te ponemos en tus manos esta jornada, amado Padre, para que tú vengas con la fuerza de tu Espíritu Santo y penetres en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, Señor. Que llegues ahí donde yo me encuentro, ya sea en mi casa, ya sea en la iglesia, ya sea en mi trabajo, Señor. Que esta formación pueda hacer eco en mi vida, Padre. Te ponemos en tus manos a nuestro expositor para que tú desde ya abras sus labios, Señor, para que lo que él vaya a darnos también pueda edificarnos. Te ponemos en tus manos a nuestro hermano que nos anima, Padre, cada día, cada encuentro. Te ponemos en tus manos todo el equipo nacional diocesano para que tú acompañes y guíes, Señor, y hagas iluminar siempre tu rostro sobre cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Bendito, alabado sea, Señor. Gracias, Padre, por estar aquí en medio de nosotros. Esto queda en tus manos. Esto es tu obra, Señor. Así que tu obra sigue obrando en cada uno de nosotros, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Las ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Feliz día para todos los hermanos catequistas de Diócesis del Ceiba y todos los hermanos de las hermanas diócesis de nuestra querida Honduras, ¿verdad? Seamos todos bienvenidos a esta formación catequética del cuarto sábado de cada mes, que estamos ya haciendo pues un hábito entre cada uno de nosotros, preparar nuestras vidas y apartar este tiempo especial, que es un tiempo especial que Dios nos regala para nosotros, ¿verdad? Y dispongamos nuestra mente y nuestro corazón con todos los sentidos y de guardar, ¿verdad? Todo el mensaje que el hermano nos tiene preparado este día de hoy. Todos listos con bolígrafo, con libreta en mano para hacer los apuntes y aprovechar de la mejor forma esta formación que el Señor nos ha preparado. Nuevamente, bienvenidos a todos y en especial, ¿verdad?, a nuestro conferencista, ¿verdad?, para que el Señor sea y ilumine esa mente y esos labios con el mensaje que nos ha preparado el día de hoy. Muchas gracias y a todos los que están enlazados y los, como costumbre, una vez que nos vayamos enlazando, entonces inactivar nuestros micrófonos para evitar las interrupciones de sonidos externos. Hermana Nena, preséntanos a nuestro... Sí. Claro que sí, Willy. Y bueno, recordando lo que usted dijo, ¿verdad? Que por favor tengamos en silencioso nuestro micrófono. Revisemos, porque quizás a veces no nos damos cuenta. Hay ahorita varios hermanos que tienen su micrófono habilitado, entonces, por favor, apáguenlo. Bueno, y es una alegría para nosotros en esta formación de este mes de abril presentarnos a nuestro hermano Josué Hernández. Él es un agente de pastoral de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, con estudios en Biblia, teología, mariología, cristología y psicología religiosa. Dichos estudios fueron recibidos por la Orden de Sacerdotes Dominicos de la misma arquidiócesis. También sabemos que él es catequista allá en Guatemala, así que, bueno, pues bienvenida a nuestro hermano Josué, que esta tarde va a compartir. Por favor, los que todavía tienen sus micrófonos encendidos, apáguenlos.
Muchas gracias. Muchas gracias, nena, que Dios los bendiga. Y quiero agradecer la oportunidad que me dan de compartir con ustedes. Verdaderamente me siento honrado de compartir con tantos catequistas a nivel nacional. Para mí es una bendición, es un agrado. Contarles que yo me encuentro en este momento en las instalaciones de la parroquia Inmaculado Corazón de María, acá en la ciudad de Guatemala. Estoy un poco hacia las afueras, por si ustedes escuchan ahí ruido de carros y eso es porque estoy un poco hacia las afueras. Pero bueno. Entonces tengo que salirme. Ahí vamos a recordar la instrucción de apagar nuestro micrófono. Bien, queridos hermanos, hoy se me ha pedido que traje con ustedes un tema que tiene que ver con nuestro ministerio de catequesis. Como catequista, la pregunta es esta, como catequista, ¿cómo estás viviendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? En otras palabras, la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene para nosotros la resurrección de Jesucristo? ¿Cómo vamos nosotros a responder ante el portento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta en nuestro ministerio concreto de la catequesis? Esa es la pregunta a la cual vamos nosotros a intentar responder hoy desde dos ángulos por lo menos. Uno, desde el ángulo del apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 3, versículos del 1 en adelante, y la siguiente en un documento del Papa Francisco. Es un documento bastante reciente, queridos hermanos, en el cual se instituye formalmente el ministerio de catequistas. Este ministerio se llama Antiquum Ministerium, que significa antiguo misterio. Desde esos dos enfoques, queridos hermanos, vamos a trabajar. Primero que nada, vamos a ir a la carta de San Pablo a los Colosenses. San Pablo en Colosenses 3:1, yo recuerdo que fue la segunda lectura del domingo anterior, dice de la siguiente manera: así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con él. Me salto al versículo 10, queridos hermanos, y dice San Pablo: y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador. Bien, ahí vamos a pedirles a los hermanitos que apaguen su micrófono, o al administrador también puede hacerlo. Si está por ahí el administrador, también puede apagar los micrófonos independientemente de los hermanos. Bueno, continúo, hermanos. Me centro en el versículo 1. Dice San Pablo: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Primera reflexión, queridos hermanos, San Pablo está hablando aquí de una resurrección. Dice, si habéis resucitado con Cristo. Y luego en el versículo 3 dice, porque habéis muerto. Hermanos, indispensable requisito para resucitar es morir. Nadie puede resucitar si no ha muerto previamente. Este lenguaje de San Pablo podría parecernos de entrada un poco misterioso, ¿verdad? Porque San Pablo dice que hemos muerto y también dice que hemos resucitado. ¿En qué sentido el apóstol está hablando de muerte y resurrección? Podríamos enfocarlo desde varios sentidos. El primero y el más importante e indiscutible, queridos hermanos, ustedes como catequistas deben de saberlo, nosotros morimos literalmente, no simbólicamente, literalmente, hermanos, nosotros morimos
a la naturaleza vieja, morimos al hombre viejo el día de nuestro bautismo. Cuando fuimos nosotros bautizados, esto es doctrina de la Iglesia Católica, yo creo que todos los que dan catequesis del sacramento de bautismo lo saben. Hermanitos, cuando nosotros llevamos a la pila bautismal a un niño o a un adulto, o cuando nosotros fuimos a la pila bautismal, independientemente de la edad que tuviéramos, ahí se realizó una muerte, ahí hubo una muerte, ¿sí? La muerte del hombre caído, de la naturaleza caída que nos heredaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿sí? El pecado original muere en la pila bautismal. La naturaleza caída, la naturaleza pecadora del ser humano muere en la pila bautismal, y cuando el niño sale de la pila bautismal, o el catecúmeno o el adulto sale de la pila bautismal, juntamente con él está saliendo una nueva criatura. Hay un resurgir, hay un renacimiento, hay una resurrección ya, desde ya en el bautismo. Por supuesto, queridos hermanos, que por mucho que el pecado original se perdone, por mucho que el pecado original, digámoslo así, en un sentido analógico, se ahogue, ¿verdad? Como la gente pecadora en el diluvio, que son analogías que nos propone la iglesia, pervive, subsiste la tendencia, lo que se llama la concupiscencia de la carne. Y ahí, hermanos, empieza desde ya la función del catequista. ¿Por qué? Porque los primeros catequistas de los recientemente bautizados deberíamos de ser nosotros, los padres de familia, que acompañamos a nuestros hijos en el proceso del conocimiento de la doctrina, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de llevarlos, de propiciar que ellos tengan un encuentro verdadero con un Jesucristo resucitado. Ya desde ahí, desde los primeros instantes, queridos hermanos, desde que una persona se bautiza, desde ese momento ya se hace necesaria la función del catequista. ¿Para qué? Para que ese cristiano que ya nació a la vida eterna, no basta con que nazca. No es, ¿cómo podríamos llamarle, queridos hermanos? No es suficiente con que nazca. Hagamos la analogía de un niño. Cuando un niño nace, yo no puedo desentenderme como padre y decir, bueno, ya mi hijo ya nació, ¿verdad? Y hay que crezca como Dios lo ayude, hay que se defienda él solo, que mire cómo come, que mire cómo estudia, que mire cómo se viste. Hermano, antes La de que analogía es continúe, clara. que apaguen los El niño nace, y micrófonos, cuando por nace favor. la vida eterna, nosotros los padres de familia somos responsables de su educación, somos responsables de su alimentación, de que crezca en la fe, de que crezca, como dice la misma palabra de Dios, del mismísimo Señor Jesucristo, que crecía en fe, sabiduría y gracia delante de Dios y delante de los hombres. Es la misión de los padres como catequistas, es la misión de los mismos catequistas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera vamos a responder ante el hecho de la resurrección, queridos hermanos? Es definitivamente, en primer lugar, siendo fieles al ministerio que Dios nos ha encomendado y siendo conscientes, hermanitos, de la importancia del ministerio de la catequesis. Es sumamente importante, porque hoy precisamente, queridos hermanos, nosotros tenemos el problema que hay mucha gente que tiene un catolicismo de tradición, tiene un catolicismo cultural, folclórico, tiene un catecismo que lo heredó de sus padres. Y no es que esté mal que lo haya heredado de los padres. El problema es que no lo heredó de la manera como tenía que heredarlo, porque muchos estamos enamorados, por lo menos aquí en Guatemala, de un catolicismo folclórico. Acaba de pasar la Semana Santa y aquí las procesiones verdaderamente son todo un acontecimiento multitudinario. Hasta los mismos protestantes salen a contemplar las procesiones. Y hay católicos culturales, folclóricos, enamorados de esa bellísima y buenísima tradición, que yo no digo que esté mal, y que se aprestan a los cortejos procesionales de las diferentes andas, de las diferentes imágenes de pasión, de los diferentes Cristos yacentes, sepultados. Pero
Si usted le pregunta a un católico folclórico, a un católico cultural, a un católico que no heredó correctamente su fe, se va a topar que si usted le hace la pregunta concreta, por poner un ejemplo sencillísimo, vaya con uno de estos católicos y pregúnteles, ¿usted me podría decir los 10 mandamientos de principio a fin y en orden? Yo le garantizo, querido hermano, que el 90% de los católicos no tiene esa capacidad. Sería terrible que hoy que yo estoy trabajando con 87 catequistas, no lo voy a preguntar, ¿verdad? Pero sería terrible que yo trabajando con 87 catequistas hiciera una pregunta tan sencilla de primera comunión, de catequesis de confirmación y no la podamos responder. Por eso es que la primera respuesta ante el resucitado, queridos hermanos, es que seamos conscientes del tremendo servicio, eso significa ministerio, el tremendo servicio, el tremendo ministerio al cual la iglesia nos llama. Que seamos conscientes que nuestro papel en la evangelización, en la catequesis, es, hermanos, fundamental. Porque el mismo Papa en el citado documento Anticum Ministerium va a decir que se hace necesaria la labor del catequista, ya que el clero no es suficiente para llevar a cabo por sí solos la tarea tan colosal de evangelizar a tanta gente. El clero, queridos hermanos, y lo reconoce el Papa, no me lo invento yo, reconoce en este documento que tu labor, la tuya y la mía, del catecismo, es fundamental, es sumamente importante, es, querido hermanito, indispensable. Así que, ¿cómo vamos nosotros a vivir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Pues lo primero que tendríamos que hacer es tomar conciencia de que verdaderamente, hermanitos, por nuestras manos pasan niños, pasan jóvenes, pasan parejas de novios, parejas de gente que ya convive y que se quiere casar, que un día niños, jóvenes o parejas que van a engendrar futuros sacerdotes, futuros religiosos, religiosas. Es sumamente importante la función catequética, el ministerio que la iglesia nos encomienda. Entonces, tomémonoslo, querido hermano, con la mayor rigurosidad, tomémoslo, querido hermano, con la mayor responsabilidad, teniendo en cuenta, y no es para asustar a nadie, lo dice la Sagrada Escritura, pero teniendo en cuenta que el Señor, llegado el día, nos pedirá cuentas, como en la parábola de los talentos. Va a pedirnos cuentas de nuestras acciones, va a pedirnos cuentas de nuestros ministerios, va a pedirnos cuentas de nuestros talentos, y tenemos que entregarle al Señor más del 1% de lo que hemos recibido. Es decir, si yo recibí un talento, yo por lo menos, hermanitos, por lo menos tengo que entregar un talento más. Es decir, si yo soy catequista, aunque sea a una persona, yo tuve que haber evangelizado bien como para que esa persona tuviera o tenga todos los elementos indispensables para su salvación. Entonces, lo primero que hacemos ante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ser conscientes de nuestra labor. Es una labor sumamente importante. Quizá podamos tener la sensación, queridos hermanos, que nuestra labor no se agradece, no se valora. A veces en las parroquias hay desencuentros, a veces en las parroquias, queridos hermanos, hay desacuerdos, hay malos entendidos, pueden surgir heridas, pueden suceder algunas inconformidades dentro de nuestro servicio. Pero nosotros no tenemos que poner la mirada en el hombre, nosotros tenemos que poner la mirada en Dios, que nos ha llamado a este maravilloso ministerio. Continúo con la respuesta que tenemos que dar al Señor desde el punto de vista de Colosenses. Me llama mucho la atención el versículo 10, Colosenses 3:10, que dice: revestidos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador.
¿Qué nos dice San Pablo hoy a los catequistas ante la resurrección de Cristo? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a responder ante el acontecimiento de la resurrección? Dice San Pablo, revistiéndonos de hombres nuevos, número 1. Número 2, que se van renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto. Hablemos, queridos hermanos, del revestimiento del hombre nuevo. ¿Qué significa eso? Queridos hermanos, verdaderamente nosotros tendríamos que tener tal actitud ante no solamente la vida, ante nuestros vecinos, ante nuestra familia, ante la gente que nos conoce, que nos rodea, tal actitud de conversión que la gente no tiene que preguntarse si nosotros somos católicos o no. Nosotros tendríamos que tener tal actitud de fe, de esperanza y de caridad que no tendríamos que decirle a la gente, mire, es que yo soy catequista, mire, es que yo soy católico practicante. No debería haber necesidad de decir absolutamente nada, sino que la gente simple y sencillamente, con ver nuestra manera de conducirnos, con ver nuestra manera de hablar, con ver nuestra manera de divertirnos, de lo que publicamos en redes sociales, ya la gente tendría que darse cuenta de que nosotros estamos revestidos de una nueva naturaleza. Es un poco, por ejemplo, lo que le sucede al apóstol Pedro. En el episodio de cuando Pedro niega al Señor, en el transcurso de la pasión, le dicen a Pedro, pero si tú hablas como uno de ellos. Y Pedro aún así lo seguía negando. A nosotros, hermanitos, sin que yo tenga que andar con una medalla, que la ando, sí la ando, ¿verdad? Con una cruz o con un rosario, más allá de eso, la gente tendría que darse cuenta en nuestra manera de ver, de actuar, de conducirnos, estamos revestidos de hombre nuevo. Es decir, segunda reacción, además de la toma de responsabilidad, a mí la resurrección de Cristo, queridos hermanos, me debe llevar a ese revestimiento de hombre nuevo que se traduce con una conversión. Es decir, yo tendría que convertirme, cambiar mi vida. Yo sé, queridos hermanos, que hay muy buenos catequistas, muy buenos formadores. Sé que hay gente que tiene mucho celo apostólico, que tiene mucho amor a la iglesia. Sé que hay gente, queridos hermanos, que verdaderamente defiende su fe. Sé que hay gente que defiende a la Virgen María. Todo eso lo sé. Pero lamentablemente, el mundo, ¿en quién se fija más? El mundo se fija en el que cae. El mundo se fija en el que se equivoca. El mundo se fija, queridos hermanos, en el que tropieza. Y lamentablemente hay catequistas que no dan ese testimonio necesario, ese testimonio indispensable. Déjeme contarle una experiencia que yo tuve en mi parroquia hace unos años antes de la pandemia. Estábamos en retiro de confirmandos, papás y padrinos. Y resulta que entre uno de los temas, pues me tocó hablar a mí sobre el matrimonio. Y hablando sobre el matrimonio, me tocó defender la postura de la iglesia sobre el matrimonio hombre y mujer, que es el verdadero matrimonio. Y terminé mi charla cuando en eso se me acerca una señora y me dijo que ella no estaba de acuerdo conmigo, ¿verdad? Que el matrimonio también podía ser hombre-hombre, mujer-mujer, que yo era un retrógrada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo la clase de argumentos que la gente va a decir a favor de estas aberraciones. Y me lo dijo una señora que iba a apadrinar supuestamente a un confirmando. Usted se imagina, hermanito, la clase de padrinos que este pobre joven iba a tener, ¿sí? Se imagina el nivel de
de poca fe, digámoslo así, de poco conocimiento de la doctrina católica que tenía esta señora que iba a apadrinar, es verdaderamente terrible. Bueno, esa señora era pues una madrina, y ya estaba mal elegirla de madrina con esas características. Pero lo verdaderamente triste y lo verdaderamente fatal sería que nosotros, queridos hermanos catequistas, tuviéramos todavía esa falta de conversión en cuanto a esas ideas. Tuviéramos, queridos hermanos, estuviéramos en la ignorancia de los aspectos más elementales de la fe católica. Esto es elemental. Eso sería una tragedia. Eso ameritaría una conversión, lo que se llama una conversión intelectual. Aprender a pensar, aprender a hablar, aprender a conducirme como católico, ¿sí? Entonces, al día de hoy, a la fecha, queridos hermanos, verdaderamente ya no es válido el argumento de, mire, es que a mí nadie me explicó, mire, es que yo no sabía, es que yo ignoraba estas cosas, porque el conocimiento verdaderamente, hermanitos, está al alcance de un dedo, al alcance de un pulgar, al alcance de un clic. Todos tenemos el conocimiento a la mano. Es tan sencillo como entrar, por ejemplo, a YouTube, y yo le recomiendo un ejercicio muy bueno. Cada vez que usted tenga una duda sobre la fe, una catequesis en la que usted tenga duda, una catequesis en la que incluso usted puede sentir que usted discrepa con la iglesia, yo le animo, queridos hermanos, a entrar a internet, ponga en su navegador favorito o en su búsqueda de YouTube, ponga las siguientes palabras: Munilla, con doble L, Munilla, y de ahí le agrega, por ejemplo, homosexualidad. Munilla, matrimonio homosexual. Munilla, fornicación. El tema del que usted tenga duda para explicarlo en su siguiente catequesis, hermanito, es sumamente sencillo. ¿Por qué Munilla? Bueno, porque Munilla es el apellido del obispo de San Sebastián en España. Y el monseñor José Ignacio Munilla se tomó el trabajo durante más o menos 6 años de explicar uno a uno los numerales del catecismo, queridos hermanos. De ese trabajo creo que resultaron alrededor de, no sé si 800 horas, donde se explican uno a uno todos los numerales del catecismo. Nosotros como catequistas no tenemos que inventarnos absolutamente nada, ¿verdad? Ya todo está dado, ya todo está explicado. Y hoy es mucho más fácil que antes acceder a las explicaciones necesarias, ¿sí? Por eso es que dice San Pablo que el hombre nuevo se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto. Tercera cosa que el catequista tiene que hacer entonces ante la resurrección de Cristo: renovar constantemente sus conocimientos, aprender más sobre la fe católica, estar en un constante aprendizaje. Yo le garantizo, queridos hermanos, que por mucho que nosotros nos pasemos muchos años, mucho tiempo estudiando la fe católica, le garantizo 100% que nos vamos a morir y no nos vamos a acabar, no nos vamos a agotar todo el misterio de la fe mientras vivamos. La riqueza de la fe, hermanos, es inagotable, es absolutamente vasta, ¿sí? Cada una de las ramas en las cuales nosotros podemos profundizar de la fe, como la eclesiología, la cristología, la mariología, la patrística, la escatología, y de ahí un montón de hijas que hay, ¿sí? Verdaderamente, hermanos, hace que cada vez nosotros podamos profundizar mucho más en la fe. Cuando nosotros hablamos de renovar, cuando San Pablo habla de renovarse a sí mismo, no pensemos única y exclusivamente en agregarnos cosas nuevas, ¿sí? Sino en la capacidad de gozar de maneras más profundas en los misterios de siempre, ¿sí? De profundizar en lo mismo, pero de maneras
nuevas, novedosas, desde los ejemplos de otros predicadores, de otros catequistas, de otros sacerdotes. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a responder a la resurrección de Cristo? Número uno, tomando conciencia, tomando responsabilidad, amando, queridos hermanos, nuestro ministerio de catequistas. Número dos, con una conversión profunda. Que no haya, queridos hermanos, se los digo con mucho cariño, con mucho amor en el Señor, que no haya un catequista que tenga dos mujeres. Porque lo que siembras con una mano, lo que construyes con una mano, lo destruyes con la otra. ¿Con qué autoridad moral voy yo a decirle a los jóvenes que no cometan adulterio? ¿Con qué autoridad moral voy a hablar yo del sexto mandamiento, queridos hermanos? Si yo mismo estoy en adulterio, ¿qué va a decir la gente? Que yo estoy hablando cosas preciosas del matrimonio, pero tengo dos mujeres. Entonces, verdaderamente eso sería nocivo, no solamente para nosotros, sino para la iglesia. Hermanito, si tú amas a la iglesia, que yo creo que así es, y que por eso es que estás en este ministerio, yo te hago un llamado a la conversión profunda y a la formación constante, que es a lo que nos invita el versículo 10. Formación constante, conversión profunda y formación constante. Voy a leer algunos aspectos de los que dice San Pablo, de los cuales hay que convertirse. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice, versículo 5. Por lo tanto, si habéis resucitado con Cristo, si habéis sido bautizados, dice, por lo tanto, mortificad vuestros miembros terrenos. La palabra mortificar a mí me gusta mucho, me llama la atención, me gusta explicarla porque la raíz de la palabra mortificar es la unión de dos vocablos latinos, es decir, de latín. Mort, que significa muerte, y facere, que significa hacer. Mortificar, de latín, significa hacer morir. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo hago morir algo que hay en mí, quiere decir que es algo que me apetece, que tengo deseos, que me provoca un apetito el realizarlo. Y como me provoca el apetito realizarlo, entonces yo tengo que ir en contra de mí, como dice el Señor Jesucristo, renunciar a mí mismo, cargar con mi cruz y optar por lo que no me apetece. Por ejemplo, supongamos que el doctor a mí me ha dicho que yo tengo que cuidarme, que tengo ya mucho colesterol en la sangre y que tengo que renunciar a las gaseosas, que tengo que renunciar por ejemplo, a las harinas, a los alimentos excesivamente procesados. Y delante de mí yo tengo dos opciones de comida. Tengo por un lado una pizza, por el otro lado tengo una ensalada. La pizza está acompañada de una Coca-Cola, la ensalada está acompañada de un vaso de agua. ¿Qué me apetece a mí comerme? Pues me apetece comer la pizza, me apetece la Coca-Cola, pero como el doctor me dijo que yo me tengo que cuidar, entonces hago morir el deseo de pizza, hago morir el deseo de Coca-Cola y me como la ensalada y me tomo el vaso de agua. Esa misma idea, querido hermano, hay que trasladarla, por ejemplo, a las cosas que San Pablo dice que hay que hacer morir. Colosenses 3:5. Por lo tanto, mortificad vuestros miembros terrenos. Y oiga, a lo que hay que hacer morir: la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Versículo 8, me salto un par de versículos. Mas ahora desechad también vosotros todo esto: la cólera, la ira, la maldad, la maledicencia, las palabras groseras, lejos de vuestra boca. Queridos hermanos, que no haya un catequista que de su boca salgan palabras groseras. Está diciendo San Pablo, está pidiendo la palabra de Dios, que no haya fornicarios entre los catequistas. ¿Qué quiere decir? Que si hay catequistas casados, esos catequistas deben estar bien casados. Y si hay catequistas solteros, esos catequistas deben estar bien solteros.
que sean personas puras en cuanto a su sexualidad. Hay que hacer, dice San Pablo, también hay que hacer morir a las pasiones. Quisiera aprovecharme de mi vocación de catequista y darles una pequeña catequesis sobre la palabra pasiones. La palabra pasiones, entendida desde el punto de vista de la Iglesia Católica, hace referencia a dos elementos que nosotros tenemos dentro de nosotros. Déjeme explicárselo así. Nosotros tenemos, según la Iglesia, dos potencias. En el alma tenemos las potencias superiores y también tenemos las potencias inferiores. Santa Teresa de Ávila va a decir que las potencias son entendimiento, memoria y voluntad. El catecismo se queda solamente con dos: entendimiento o inteligencia y voluntad. ¿Sí? Esas son las pasiones, perdón, son las potencias superiores. Las potencias inferiores son las emociones y los sentimientos. ¿Sí? Y lo que dice San Pablo es que hay que mortificar las pasiones, hay que mortificar las emociones, hay que mortificar los sentimientos. ¿En qué sentido? O sea que el catequista no tiene que ser apasionado. No, tiene que ser apasionado por las cosas de Dios. Pero ¿en qué sentido se mortifican las pasiones? ¿En qué sentido se mortifican las emociones? Le explico la emoción, querido hermano catequista. La emoción es intensa, pero es breve, mientras que el sentimiento tarda un poquito más de tiempo, es más estable y más duradero a largo plazo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado malas decisiones por emociones? Nos hemos metido a deudas por emociones. Nos hemos enamorado y nos hemos casado mal por hacerle caso únicamente a las emociones. Le voy a poner ahora un ejemplo concreto. Imagínese que es domingo, usted anoche vino de jugar un partido de fútbol y entonces usted no quiere levantarse para ir a misa. No le apetece, no le provoca, no le emociona ir a misa. Lo que usted quiere, a lo mejor, querido hermano, es pasar todo el domingo en pijama, maratoneando series de Netflix y comprándose esa pizza que el doctor le dijo que no podía comer. Eso sí le emociona, eso sí le apetece, eso sí le provoca. ¿Qué es lo que dice San Pablo? No, el catequista debe mortificar las emociones en tanto y en cuanto le separen de Dios. El catequista debe mortificar sus sentimientos en tanto y en cuanto le alejen de Dios. Y debe mantener sus emociones y sus sentimientos en tanto y en cuanto le acerquen a Dios. Entonces, el día, hermanito, que no tengas ganas de ir a dar tu catequesis, el día que no tengas ganas de ir a misa, mortifícate y voy a ser responsable con el Señor, voy a ser responsable con el ministerio, no siempre estoy motivado, pero siempre debo ser disciplinado. Repita esa frase, aunque no lo pueda ver, hermanito, aunque no lo pueda escuchar, pero apunte o repita esa frase. No siempre estoy motivado, pero siempre debo ser disciplinado. No siempre tengo ganas de ir a misa, pero voy a ir por amor a Dios, para mortificar mis pasiones, para mortificar mi pereza espiritual. Voy a ir por amor al Señor, ¿sí? De ahí que la Iglesia entiende que la caridad o el amor no es una cuestión de emociones o sentimientos. Lo hemos escuchado, es una cuestión de decisiones. He decidido servir al Señor y me voy a mortificar. Bueno, entonces desde el punto de vista de los colosenses, queridos hermanos, sacamos 3 conclusiones nuevamente, se las voy a repetir. Tomar conciencia de nuestro ministerio, de nuestra responsabilidad. Número 2, tener una conversión profunda en actitudes y pensamientos. ¿Sí? Y número 3, optar por una formación constante. Lea buenos libros escritos por santos, léase las encíclicas del Papa, léase la Biblia, hermanito, léase todo el catecismo de la Iglesia Católica, sí, léase. Es gordo, yo lo sé que es un libro grande, pero nosotros en el ejercicio de hacer eso, verdaderamente vamos a amar, a valorar la fe
y la vamos a transmitir con una pasión, con una credibilidad, porque uno ama aquello que conoce. Así que importante la formación constante. Bien, ya en un momentito voy a abrir el espacio para preguntas o comentarios de parte de ustedes, pero antes quiero leerles algo que el Papa Francisco nos lo menciona en este documento sobre la institución del ministerio del catequista, el Antiquum Mysterium, que significa antiguo misterio, y es un motu propio del Papa. Ese es el tipo de documento. Hay diferentes tipos de documentos. Está la carta encíclica, está el motu propio, y bueno, hay varios tipos de documentos. Hoy le quiero leer el párrafo B del numeral 6. Dice de la siguiente manera: la particular función desempeñada por el catequista, en todo caso, es específica dentro de otros servicios presentes en la comunidad cristiana. El catequista, en efecto, está llamado, en primer lugar, a manifestar su competencia en el servicio pastoral. ¿A qué está llamado el catequista, queridos hermanos? A manifestar su competencia en el servicio pastoral. ¿Qué significa manifestar la competencia? ¿Qué quiere decir? Que yo debo, como catequista, ser competente, saber de lo que estoy hablando, ¿sí? Convencerme yo primero para convencer a los demás. Debo manifestar mi capacidad ejerciendo el ministerio. Luego dice, le vuelvo a leer. El catequista, en efecto, está llamado en primer lugar a manifestar su competencia en el servicio pastoral de la transmisión de la fe, que se desarrolla en sus diversas etapas. Desde el primer anuncio que introduce el querigma, pasando por la enseñanza que hace tomar conciencia de la nueva vida en Cristo y prepara en particular a los sacramentos de la iniciación cristiana, hasta la formación permanente que permite a cada bautizado estar siempre dispuesto a dar respuesta a todo lo que a todo el que le pida dar razón de su esperanza. Primera de Pedro 3:15. Veamos las diferentes etapas en las que el catequista es necesario. Dice, primero en el anuncio, en el querigma, luego en la enseñanza para la nueva vida en Cristo, luego en la enseñanza de los sacramentos para que se mantenga una formación permanente. Bien, ¿de qué manera entonces, según el Papa Francisco, queridos hermanos, vamos nosotros a responder efectivamente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Primero, sabiendo que es el querigma, viviéndolo en la vida personal y luego enseñándolo a los demás. La renovación carismática ha hecho un gran aporte en este aspecto, en este primer aspecto, en el aspecto del querigma, porque por lo menos ha sido mi caso y creo que el de muchos de los que estamos acá, el primer retiro querigmático de los muchos que he recibido en mi vida, el primer retiro querigmático que yo recibí, lo recibí gracias al movimiento de renovación carismática, gracias a ese bendito movimiento, aprobado por la Iglesia por Juan 23. Ahí la renovación presta ese servicio de darnos a conocer el querigma. ¿Qué es el querigma? Es el anuncio más básico sobre el Evangelio, ¿verdad? En el querigma se nos habla del amor de Dios, se nos habla del pecado y sus consecuencias, se nos habla de la salvación, se nos habla de la fe, de la conversión y finalmente se nos habla del Espíritu Santo. 5 aspectos muy importantes que todo bautizado debe entender, debe vivir por lo menos una vez en la vida. Segundo paso, dice el Papa, que luego el catequista está llamado a formar a la gente en la nueva vida en Cristo. ¿Cómo es esto? Pues resulta que, hermanito, cuando uno va a un retiro, por ejemplo, del estilo que sea, puede ser cursillista, puede ser camino neocatecumenal, la misma renovación carismática que acabo de mencionar, en el movimiento donde usted encuentre una compatibilidad con su espiritualidad. Después de eso, después de ese primer anuncio, de ese querigma, hay que sostener, hay que dar soporte
al nuevo converso, para que tenga las suficientes herramientas y que pueda perseverar. A esa perseverancia que se da post el querigma, queridos hermanos, a esa perseverancia se le llama la nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo en la que si antes una persona era borracha, yo le doy todo el soporte espiritual, todo el soporte catequético, todo el soporte doctrinal para que ese nuevo converso pueda tener la suficiente fuerza de voluntad, para que se deje conducir lo suficientemente por el Espíritu, para que pueda abandonar su vicio y esa conversión sea sostenible en el tiempo. Y déjeme decirle algo. En mi experiencia, querido hermanito, las conversiones a más largo plazo de las que yo he sido testigo son conversiones gracias a la catequesis. Nuevamente, se lo repito, las conversiones a más largo plazo son conversiones gracias a la catequesis. Entendemos que la conversión es como un primer paso y que la catequesis viene siendo el segundo paso sobre el cual vamos caminando. Pues ese segundo paso sobre el cual vamos caminando y prosperando en la fe, esa catequesis es donde yo he visto conversiones a largo plazo. Una experiencia que yo tuve en mi parroquia es que ante una situación un poco difícil de una de nuestras vecinas que sucedió en la colonia, pues la familia nos buscó a mí y a mi esposa para que acompañáramos a una jovencita. El problema es que esta jovencita era protestante y su problema es que se había iniciado en la lectura de los libros de la nueva era y entonces ya estaba practicando yoga, ya estaba practicando meditación trascendental y algún tipo de cosas extrañas, gracias a las cuales tuvo una experiencia un poco fea, espiritual, déjeme decirlo. Y ella era feligrés de una de las iglesias protestantes más grandes aquí en Guatemala, se lo voy a decir, la iglesia de Cash Luna, Casa de Dios. Y pues la mamá, que sí era católica, nos buscó a nosotros ante una experiencia muy fea que ella tuvo con la nueva era, y con mi esposa le dimos seguimiento. Y lo que hicimos, queridos hermanos, es darle catequesis a una protestante. Durante 7 días le dimos catequesis. Oramos por ella, le dimos soporte espiritual a ella y a su mamá. Y en ese tiempo estábamos dando la catequesis de confirmación en nuestra casa. Ella tenía 15, 16 años para esa fecha. Y yo la invito, mira, yo sé que tú sos evangélica, pero si tú quieres venir a la catequesis, sos bienvenida. Efectivamente empezó a llorar. Y yo le dije, si tú te quieres confirmar, lo podés hacer. No estoy segura, man. Al final del tiempo me dijo, sí, hermano, me quiero confirmar, quiero regresar a la iglesia católica. Y se dice, hermanito, a base de catequesis, a base de formación, a base de enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que empieza ella? Empieza una nueva vida en Cristo, un nuevo caminar, en donde el borracho ya no toma, por ejemplo, en donde el adúltero ahora es fiel, en donde el mentiroso ahora es veraz, en donde el perezoso espiritual ahora es diligente. Todos tenemos que vivir esa experiencia y ayudar a otros a que vivan esa experiencia, porque en ese ejercicio es que nosotros mismos vamos a resucitar, hermanitos, y vamos a ayudar a otros a resucitar su fe, ¿sí? En ese ejercicio hay una gran posibilidad. Muchos psicólogos están de acuerdo con esta afirmación. Hay una tremenda posibilidad de practicar aquello que yo enseño, ¿sí? Las posibilidades de practicar lo que yo enseño se aumentan comparadas con que no las enseñara. Es decir, si yo enseño fidelidad matrimonial, por ejemplo, en un retiro, y ese es el tema que todos los años me da el padre, digamos, ese hermano da bien el tema de la fidelidad, dénselo a él. Si yo soy consciente, si yo estudio, si yo medito, si yo hago conciencia, yo tengo, hermanito, una tremenda posibilidad de yo mismo practicar la fidelidad, de ser yo mismo fiel, con lo cual saldré yo ganando, ¿sí? Y lo haré con tal convicción que ayudaré a otros. Esa es la función del catequista. Por último, siempre en el numeral 6, en el párrafo B, la segunda parte, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de cómo respondemos nosotros a la resurrección del Señor. Nos dice el Papa,
El catequista es al mismo tiempo testigo de la fe. Esa palabra me encanta. La palabra testigo. ¿Sabe por qué? Porque un testigo es una persona que ha presenciado o que ha vivenciado, ha vivido un acontecimiento. Es decir, no es que a él se lo contaron, es que él mismo, de propia cuenta, estuvo presente de alguna manera. El mundo, hermanitos, tiene sed de testigos. El catequista, además de que es maestro, lo voy a decir adelante, es testigo de la fe. Dice, el catequista es al mismo tiempo testigo de la fe. Maestro, ¿por qué maestro? Porque la enseña. Y mistagogo, esa es otra palabra que me encanta. La palabra mistagogía es la palabra que se utiliza para meter ahí en ese concepto todos los misterios de la Eucaristía. Es decir, un mistagogo es aquella persona que conoce los misterios, el significado de los gestos de la Eucaristía. Por lo tanto, ama la Eucaristía. Por lo tanto, vive la Eucaristía. ¿Sí? El catequista es eso, es un mistagogo. Acompañante y pedagogo que enseña en nombre de la iglesia. Otra frase que me llama mucho la atención. El catequista enseña en nombre de la iglesia. Si tú, hermanito, has tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar para una empresa y en esa empresa tienes la obligación, por ejemplo, de utilizar un uniforme. Cuando tú estás en la calle con ese uniforme, normalmente las empresas exigen que mientras tú estés en servicio, digámosle así, con el uniforme de la empresa, la mayor parte de las empresas exigen un mínimo de comportamiento, un mínimo, digámoslo así, de cordura, porque cuando tú tienes el uniforme de la empresa, no te estás representando a ti mismo, tú estás representando a la empresa de la cual llevas ese uniforme. Cuando tú das catequesis, querido hermano, acuérdate de esto. No estás hablando en nombre tuyo. Estás hablando en nombre de la iglesia. Estás representando a la iglesia. Por lo tanto, cuando des catequesis, querido hermano, querida hermana, no des tu opinión. Tú tienes que hablar, tú tienes que transmitir la opinión de la iglesia. No nos demos el lujo de decir, sí, la iglesia no está de acuerdo con el matrimonio homosexual, pero les voy a decir mi punto de vista. No, querido hermano, no, querida hermanita. Sí, tú estás hablando en nombre de la iglesia. No nos interesa tu punto de vista, nos interesa el mensaje que tú traes, que es el de la iglesia. Y si en algún momento tú hay un tema que no entiendes y que por lo tanto quizás no aceptas del todo, en lo que te preparas, en lo que estudias, hermanito, hermanita, tú da lo que la iglesia enseña, tú enseña lo que la iglesia enseña, ¿sí? Y ya luego, aunque sea que tengas que profundizar, aunque sea que te tengas que convencer posteriormente, entonces ya lo profundizas. Pero acuérdate que tú vas en nombre de la iglesia, vas representando a la iglesia. Es decir, vas representando a algo más grande que tú, a algo que te supera, a algo más grande que la suma de nuestras partes. Por último dice, una identidad que solo puede desarrollarse con coherencia y responsabilidad mediante la oración. ¿Qué significa coherencia? Lo que ya les expliqué. Yo no puedo hablar de ser fiel en el matrimonio si yo soy infiel. Yo no puedo hablar de ser virtuoso si soy un vicioso, ¿sí? Esa identidad se desarrolla con coherencia, con responsabilidad de la que ya hablamos, mediante la oración. Aquí se agrega un elemento más. Porque, queridos hermanos, hay una frase de un santo, ahorita vamos a ver si se me viene a la mente el nombre del santo, y si usted lo sabe, por favor dígame quién es ese santo que dijo esta frase. Creo que es San Luis María Griñón de Montfort, que tiene esta frase y creo que hasta hay un libro. Se llama, sin oración no hay salvación. Otra vez le repito la frase, sin oración no hay salvación.
una frase, hermano, hermana, contundente, contundente, ¿sí? Para que yo pueda salvarme, yo tengo que tener una vida de oración. Para que yo pueda ejercer mi ministerio de catequista, tengo que tener una vida de oración. Los discípulos, queridos hermanos, entablaron una conversación con Jesús resucitado, porque eso es orar, entablar una conversación con Jesús resucitado. ¿Cómo yo, como catequista, voy a vivir la resurrección de Jesucristo? A través de la oración. No confiemos única y exclusivamente en nuestra buena memoria. No confiemos única y exclusivamente en nuestra experiencia. No, si ese tema yo he dado no sé cuántas veces, tengo 30 años de ser catequista, yo ese tema me lo sé de memoria. No, hermanito, resucitemos, renovémonos, ¿sí? A través de la oración, ¿verdad? Tratemos de que, aunque ese tema lo hemos dado durante 30 años, sea como la primera vez que lo dimos, que sea con pasión. Eso solo se va a lograr mediante la oración. Que no haya, queridos hermanos, un catequista que no tenga una vida, una rutina, una costumbre de hacer oración diaria, todos los días. ¿Sí? Que haya una rutina de oración. En lo personal, yo le quiero recomendar una oración a la que mi esposa y yo somos devotos, que es el Santo Rosario. Me gusta mucho rezar el Rosario porque es una oración sencilla, es una oración práctica en donde no tengo que inventarme nada. Fácilmente puedo pasar en diálogo con Dios entre 20 a 30 minutos con un rosario al día. Incorpora, involucra a tu día a día, a tu rutina diaria, involucra un momento para la oración. Y entonces vas a ver tus fuerzas en el ministerio, las vas a ver renovadas, las vas a ver resucitadas a través de la oración. Y luego dice, también que se debe incorporar el estudio y la participación directa en la vida de la comunidad. El estudio, ¿qué significa? La formación que ya hablamos, y de lo que no hemos hablado es de la participación activa y directa en la vida de la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo ser el que da la catequesis y me relaciono solo con mis vecinos o con mis compañeros de la parroquia única y exclusivamente el día que doy la catequesis. De ahí en adelante, durante la semana, soy un antipático, soy un desconocido, no me relaciono con nadie, no saludo a nadie. No, hermanitos, así no vamos a dar nosotros testimonio de Jesús resucitado. Resucitemos nuestras relaciones también interpersonales. Resucitemos el buen trato, el buenos días. Se lo menciono porque me pasó una vez que yo conocí a un hermanito predicador y yo iba a predicar a la colonia donde vivía un famoso predicador aquí en Guatemala. Y yo sabía que él vivía ahí y de hecho teníamos amistad y de vez en cuando iba a predicar a esa colonia lo iba a buscar y platicamos un momento. Y a mí me extrañaba que a él en su parroquia, en su colonia, no lo invitaban a predicar. Y un día les pregunté por qué. Y me contestaron que no lo invitaban porque era un antipático, porque no se relacionaba con absolutamente nadie ahí dentro de la colonia, porque no saludaba, porque no decía buenos días. Entonces, hermanito, por mucho que yo me sepa la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, los 3 tomos, ida y vuelta, el Catecismo de la Iglesia Católica, la Biblia, me sepa todos los documentos del Concilio Vaticano II, hermanito, si yo no tengo don de gente, si no soy capaz de involucrarme activamente en la vida de la comunidad, pues mi ministerio catequista no habrá resucitado, no se habrá renovado. Así que es importante tener en cuenta, hermanitos, todos estos elementos que hemos visto hoy de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 en adelante, y de este documento, este motu propio del Papa, que yo le invito a que usted se lo descargue, es fácil de descargar en internet, Anticum Ministerium, mediante el cual el Papa instituye el ministerio de catequista.
Bien, queridos hermanos, yo quiero agradecer la oportunidad que me han dado de hacer esta pequeña exposición, esta pequeña motivación a la conversión, a la toma de responsabilidad, a la oración, a la formación, al testimonio, para que verdaderamente nuestro ministerio resucite, es decir, nuestros deseos de servir a Dios resuciten. Hoy en la mañana, ya voy a abrir el micrófono para preguntas o comentarios, queridos hermanos, pero hoy en la mañana hablaba yo con una coordinadora en un retiro, una coordinadora de comunidad, me decía, mira hermano, las elecciones en la comunidad para coordinadores son en enero, el otro año. Yo ya no aguanto, yo ya me quiero salir, yo ya quiero tirar la toalla, como decimos aquí en Guatemala, ya no quiero más. Nos puede pasar si es que nosotros no nos renovamos a través de la oración y de la formación. Bien, queridos hermanos, les quiero agradecer mucho y verdaderamente si hubiera alguna pregunta, comentario, algo que usted quisiera enriquecer la charla, es bienvenido su comentario. Creo que también podría hacer sus preguntas por el chat. Déjenme ver si yo tengo aquí acceso al chat. Yo sé, creo que no. Por lo menos en el dispositivo donde estoy ahora no lo tengo. Si no hubiera más preguntas, entonces vamos a pasar a la oración. Yo quiero decirle, querido hermano, que todos los miércoles yo tengo charlas en YouTube y en Facebook. Me puede encontrar como José Hernández Prédicas Católicas. Trato una amplia cantidad de temas con respecto de la fe, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Centroamérica prácticamente, en mi canal de YouTube, José Hernández Prédicas Católicas. Muchas gracias, hermanito. Vamos a hacer una oración entonces. En el nombre del Padre. No, ¿sí? Disculpe su página. Sí, Josué Hernández, Josué con doble S, hermano Willy. Josué con doble S. Josué Hernández Prédicas Católicas. No hay preguntas, hermanos. Ivonne, Guadalupe, Jenny, ¿no? Si no, hago yo las preguntas. Comentario. Muy Cualquier bien. comentario que quisieran dar, ¿verdad? Bueno, yo quisiera comentar de que quizás a razón de eso es que no hay hermanos que se atrevan a hacer preguntas, pero fue un lenguaje tan fácil y tan sencillo de entender y comprender, porque partimos también de un predicador con una excelente formación académica y al mismo tiempo es un catequista, ¿verdad? Un catequista que sabe cómo se hace el trabajo y también identificamos nosotros como catequistas. Por eso es que creo que los hermanos quizás han visto este tema muy fácil de asimilar y entender. Ojalá lo podamos guardar para siempre en nuestros corazones, ¿verdad? Y ponerlo en práctica. Y me llamó poderosamente la atención el ejemplo de lo que el hermano nos comentó, el hermano Josué, de ese otro colega y paisano de Guatemala. Muy preparado, pero que no le solicitaban sus servicios de prédica por la poca relación comunitaria que él tenía, ¿verdad? Con los demás hermanos. Entonces creo que como catequistas no debemos de perder el sentido de la humildad, aunque el Señor nos haya permitido alcanzar ciertos niveles académicos, profesionales, estilos de vida, pero nunca perder la humildad. Sí. Estoy viendo ahí, querido hermano Willy, unas preguntas en el chat. Me preguntaron en qué documento me basé para la charla. Es en el motu propio del Papa Francisco, Anticum Ministerium. Ministerium, así como se escucha, Ministerium. Y Anticum es con Q y doble U, con M al final. Anticum Ministerium del Papa Francisco. Es el documento. Eliana Arias lo compartió en el mismo chat. ¿Ya lo compartieron? Ahí lo compartieron, hermano. Excelente. Bueno, muy bien. Yo ¿verdad? la verdad es que como estoy en un teléfono,
Sí. Me cuesta ver todos los chats, pero aquí veo que la hermana Rubenia Sánchez me pide mi contacto con muchísimo gusto. Yo siempre digo que mi teléfono es de dominio público, no se preocupen, creo que lo puedo contestar aquí en el chat y si quieres te tomar nota es 00 502 32 43 88 40 00 502 32 43 88 40 para cualquier consulta. Yo con muchísimo gusto, hermanitos, mi labor es esta. Yo atiendo muchos hermanos vía WhatsApp, especialmente vía WhatsApp, hermanos de Estados Unidos, hermanos de Colombia, por alguna cuestión, alguna sugerencia, recomendación para catequistas, o para dar temas o dudas sobre algún tema, hermanitos, créanme que para mí es un privilegio servirles en lo que yo pueda. Hermano José, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermanito. Sí, yo sí tengo ahí un poquito cómo nosotros podemos lidiar, se puede decir, con nuestra sociedad en cuanto a la homosexualidad. Como catequistas sabemos que la iglesia no lo acepta, pero a medida vamos creciendo, vamos adelantando en la aceptación de estas cosas. ¿Cómo lidiar nosotros con estos términos ante la sociedad sin sentir afectar al que está allá, ni nosotros también? No sé si sí. Qué excelente pregunta, hermanita, se la agradezco. Primero que nada, nosotros teníamos que partir del conocimiento de la visión católica de la homosexualidad. Y básicamente, la visión católica de la homosexualidad es la siguiente. La iglesia ni odia, ni discrimina, y lo va a decir el catecismo, más o menos, lo estoy parafraseando, lo va a decir el catecismo así, no discrimina a la persona que padece la condición homosexual. ¿Sí? ¿Qué significa padecer la condición homosexual? Quiere decir que la homosexualidad está dividida en dos partes, hermanito. El que la padece y el que la practica. ¿Sí? La iglesia no discrimina ni al que la padece ni al que la practica. ¿Sí? Discriminar significaría los homosexuales no pueden poner un pie en la iglesia. No, eso es mentira. Los homosexuales no pueden venir a confesarse. Es mentira. Sí, eso es mentira. Sí. La iglesia entiende que hay personas que quizá involuntariamente, por cuestiones que nosotros no entendemos, la genética está un poco en duda. Se descarta bastante, aunque no se puede descartar al 100%, pero más parece que la homosexualidad es una conducta aprendida, ¿sí? Y si es aprendida, hay una rama de la psicología que se llama psicología cognitivo-conductual que enseña esto, que si hay un mal hábito que se aprendió o hay una costumbre que se aprendió, también se puede desaprender. Y de hecho hay un tratamiento para la homosexualidad y el tratamiento se llama, la condición que se trata es disforia de género. Esa es la condición mediante la cual se trata psicológicamente el padecimiento de la homosexualidad, porque hay gente que la padece, es decir, no le gusta ser homosexual, pero padece con dolor, por eso se llama padecimiento, el que le atraen personas de su mismo sexo. Y lo que la iglesia le va a pedir a un homosexual como a un heterosexual es exactamente lo mismo, que te venzas. Lo que acabamos de leer de San Pablo, mortifícate. Si tú eres varón y te gustan los hombres, ¿qué te dice San Pablo? Mortifícate. ¿Cómo me voy a mortificar entonces? Número uno, con la abstinencia de la práctica sexual. Porque a mí, que yo soy heterosexual, es decir, no soy homosexual, soy heterosexual, es decir, a mí como hombre me gustan las mujeres, a mí lo que la iglesia también me pide mortificarme. ¿Y cómo? Que viva el régimen de la castidad que me corresponde. ¿Cuál es el régimen que me corresponde a mí? La fidelidad a mi esposa. Son 3 regímenes de la castidad. La de los jóvenes solteros se llama continencia. La de los casados, fidelidad.
y la de los consagrados, celibato o virginidad. Esos son los 3 regímenes. El hermanito que padece la condición homosexual, la iglesia le pide lo mismo que a todo el mundo. Mortifícate en tu sexualidad. Es decir, abstente de la práctica. Padeces psicológicamente la tendencia, pero eso Dios lo puede sanar. El psicólogo puede ayudar. Mortifícate, abstente de la práctica. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y al hermano que padece, a lo mejor podemos tener un jovencito en nuestras, o una persona ya grande, un adulto, que padece esa tendencia en nuestras catequesis, hay que amarlo. Pero amarlo no significa, ay, sí, te aceptamos, ¿verdad? Así como eres, sigue siendo homosexual. No, hermanitos. Si yo, por ejemplo, yo estoy enfermo, yo tengo COVID, y yo voy con el doctor y me dice, ay, hermanito, aquí lo amamos en esta clínica, siga padeciendo su COVID. No, el doctor va a ver cómo me cura. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ayudar con mucho amor, con mucha oración, de ver cómo ayudo tanto al borracho a dejar de ser borracho, como al homosexual para que salga de ese padecimiento. Porque lamentablemente muchas de estos hermanos son víctimas, han sido víctimas en su gran mayoría de abuso sexual. Pues son víctimas, muchísimos de ellos. Entonces hay que tener misericordia, hay que tener compasión. Y si yo algo hago, normalmente, hermanitos, es porque tengo un carácter fuerte, le cuento. Entonces, yo le pido a Dios, Señor, este día, hoy voy a tratar yo con gente, hoy me voy a relacionar con gente, dame fe, esperanza y caridad para dar este tema. Dame fe, esperanza y caridad para tratar al hermanito homosexual que va a llegar. Dame fe, esperanza, caridad para tratar con el hermano que es borrachito, pero que él está llegando, hay que aceptarlo. Porque la iglesia no es para santos, no es un museo de santos, dijo el Papa, es un hospital de pecadores, ¿verdad? Entonces, espero que la respuesta le haya servido, hermanita, aunque sea breve, ¿verdad? Porque el tema es muy amplio, pero búsquese, nuevamente lo voy a poner aquí en el chat, Munilla homosexualidad. Sí, ya lo tengo. Ya lo tiene. Muchas gracias, hermano José. Y A sí, ustedes. creo que cada formación que recibimos para mí es algo nuevo, porque, por ejemplo, mistagogo para mí es una palabra nueva. Y puedo decir que conozco las partes de la misa, pero no sabía que se usaba esa palabra mistagogo. Entonces, Sí. cada formación siempre hay una enseñanza. Muchas gracias, hermano José. Así es. A usted muchísimas gracias, hermana Xiomara, ¿verdad? Así es, señor. Sí. Desde Tela. Así es. Bien, conozco Tela. Ok. Gracias, gracias. Saludos ahí a la parroquia San Antonio de Padua. Con todo gusto, yo les digo a los sacerdotes. Bueno, si hubiera otra pregunta, aunque no fuera del tema, pueden hacer. Muchísimo gusto. Bueno, no sé, yo sepa, ¿se lo prendí? Hola, buenas tardes, hermanos. Buenas ¿Qué tardes. tal, Para hermana? agradecerle por esta hermosa enseñanza, de verdad que claro todo lo que usted explicó y de verdad que con todo lo que usted dijo, pues, es motivo para mí, pues, renovarme. Y de verdad que muchas gracias, hermano, y siga adelante, que Dios lo bendiga y felicidades a todas las hermanas catequistas que estuvieron atentas a este tema tan interesante. Y es, por cierto, primera formación que pasó. Gracias. Muchas gracias, hermanita Carla. Saludo también ahí a Kenia Carranza, que dice, felicidades, hermano, por tan precioso tema, de gran bendición. Gracias, hermanita Carla. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, hermano? Dios le bendiga. Igual, hermano, en nombre de la comunidad de San Martín de Porres, de la parroquia San Antonio María Claret, agradecerle por este tema maravilloso. Realmente nos muestra que hay diversidad de enfoques y de ver nuestra parte cristiana, ¿verdad? Dentro de nuestra catequesis, dentro de nuestra vida como verdaderos misioneros en nuestras comunidades. Muy bonito tema, hermano. Que Dios lo siga bendiciendo, ¿verdad? Y que el Señor le siga dando esa sabiduría para que siga, pues, dando esos temas maravillosos a nosotros como catequistas
y a las demás comunidades. Bendiciones a todos y a usted también, hermano. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Saludos a la parroquia. Buenas tardes, hermanos y ¿Qué tal, hermanas. hermana Guadalupe? Bueno, darle las gracias por ese tema tan especial que nos ha dado esta semana, ¿verdad? Esta formación que nos ayuda a ir creciendo y a ir renovando, ¿verdad? Como dijo usted, cómo vivimos nosotros la resurrección, ¿verdad? Pues yo creo que todos hemos tenido una experiencia muy linda durante este tiempo de Semana Santa y nos ayuda a que podamos ir renovando, ir transformando nuestros corazones para poder ayudar a nuestros hermanitos, tantos adultos como jóvenes y como niños, que estamos en la obligación de ir formando poco a poco, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer si no tenemos, como dijo usted, un buen testimonio de vida. Entonces, muchísimas gracias, hermano Josué, que el Señor nos lo bendiga y que sigamos ayudándonos con unos a otros con estos temas. Bendiciones. Gracias, hermana Guadalupe. Que Dios le bendiga. Y quisiera añadir rápidamente que al pecador se le sana mucho amando, hermanitos. El amor es sanador, ¿verdad? El amor es sanador. Creo que hay alguien más ahí que va a hacer una pregunta, pero saludo a la hermana Carla Carranza, dice que es de la parroquia Reina de la Paz de Tegucigalpa. También a Eva Solís, muchas gracias, Josué, dice por tan acertado tema. Dios continúe llenándole de sabiduría. Parroquia La Natividad de la Ceiba. Amo la Ceiba, hermanitas. Y Buenas hermana Mena tardes. sabe que es verdad. Sí, hermanito, adelante. Buenas Hermana. tardes, saludos, muy buenas a todos. Bueno, por la participación, uno, dos, porque estamos pues aquí de una u otra forma de diferentes lugares reunidos, compartiendo, mire, situaciones de que nos pasa también a cada uno de nosotros. Sí, de lo que usted tocó en los temas, son cosas del tema en general, como de un tema se subdivide en diferentes temas realmente, ¿verdad? Y hay cosas bien importantes, como usted lo manifestó, el tema de la homosexualidad, y ahora ya no solamente homosexualidad, sino que ahora hay diversidad de cosas que ya uno ya pierde hasta la cuenta. Sí. Por el hecho de que también hay otras cosas también importantes, que es el aborto, un tema muy, muy serio, que en diferentes países también se está permitiendo el aborto, como en México, ¿verdad? Y así sucesivamente, como nosotros los catequistas también, según el nuevo directorio de catequesis, que nosotros los catequistas también ya no, en otras formaciones que hemos tenido, ya no somos pues de escuela, sino que somos para toda la vida, formando a las personas en las diferentes etapas. Realmente el tema en sí es amplio. Yo me imagino que más bien el tiempo se le ha hecho cortísimo, y realmente le felicito y muchas gracias por todas las cosas que nos ha estado hablando y llenando, para que nosotros también como catequistas queramos seguir, queramos fortalecernos más y bueno, dar lo mejor de nosotros mismos también, en recapacitar en que nosotros no solo somos para un momento, sino que somos para acompañarlos para toda la vida, hasta donde Dios nos permite. Gracias y que tengan una feliz tarde. Muy amable. Muchas gracias, hermanita. Dios le bendiga. Gracias, hermana Dana. Dana Venegas, muy amable. Gracias. Hermana Ana, usted que es nuestra administradora, pues le pido pues que le agradezca a nuestro hermano, a nombre de todos los catequistas de Honduras, ¿verdad? Y también al mismo tiempo agradeciéndole pues su fineza, ¿verdad? De seguir apoyando esta formación desde la Arquidiócesis de Tegucigalpa, hermana Ana. Entonces, agradezcale en nombre de todos los catequistas de Honduras. Muy bien, hermano Willy. La hermana Gloria Alvarado, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por los servicios que nos da. Mi pregunta es, yo soy catequista de adultos y quisiera un consejo de parte de Josué. ¿Cómo podemos motivar a estos adultos que se matriculan
pero luego a medida va la formación, se conectan, se comunican, asisten, y es una inasistencia que la verdad, y uno los pastorea, y hay unos que al final se retiran. ¿De qué manera podemos, como dice, motivar a estas personas? Sí, gracias, hermanita Gloria. Antes, como me tuve que quitar los audífonos para poner el teléfono a cargar, porque ya casi me quedo sin carga, solo quiero ver si me siguen escuchando bien. Sí, correcto, sí. Muy claro. Muy bien, bueno, primero que nada hay que entender, queridos hermanitos, que el índice de deserción, es decir, de abandono de clases, especialmente en las cosas religiosas, siempre es muy alto. O sea, no es un fenómeno que pase solo en mi parroquia, en mi diócesis, en mi grupo. El índice de deserción en la formación es muy alto, lamentablemente, porque nuestro pueblo católico no está muy interesado en formarse. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer varias cosas. Número uno, empezar a formarnos nosotros y empezar a sentir el sabor de la formación, es decir, tenerle amor al conocimiento de nuestra doctrina. Para eso hoy hay recursos verdaderamente muy buenos en internet, ¿verdad? Ya les mencioné a Monseñor José Ignacio Munilla, por ahí creo que ya pusieron algún mensaje, yo ya puse uno también sobre Monseñor José Ignacio Munilla, pero hay algo muy bonito que podemos hacer. A la hora de formarnos nosotros y de recomendar formación para otros, hermanito, yo honestamente recomiendo mucho al padre Luis Toro. No a todo mundo le gusta por su particular modo que él tiene de dar la enseñanza. A mí sí me gusta, hasta me río de los ejemplos y de todo, ¿verdad? ¿Verdad? Y por ahí yo ya oigo que también les gusta. Entonces, tener mucha pasión y el mayor conocimiento acumulado posible. ¿Para qué? Para que a la hora que yo transmita, los hermanos como que queden invitados para una segunda vez. ¿Saben cómo es? Es como ver una serie, ¿verdad? De Netflix, de cualquier plataforma o una serie en la televisión, que se acaba hoy la novela o se acaba hoy la serie y yo quiero saber qué va a pasar, ¿verdad? En la televisión tradicional yo tengo que esperar un día más para que llegue el siguiente episodio, ¿verdad? Entonces, algo así es una de las cuestiones que hay que hacer. Formarme yo con mucha profundidad para propiciar, para despertar el hambre en la gente. Esa es una. La otra, hay que tener muchísima oración, queridos hermanos. Yo de verdad les invito a por lo menos a diario tener una hora de oración, y eso es posible. Tener una hora de oración es posible. Mire, si usted agarra 5 minutos cuando se levanta y 5 cuando se acuesta son 10, agarre media hora de rosario y ya lleva 40 minutos. Si reza la coronilla de la misericordia ya son 50 minutos. Entre las oraciones de los alimentos, el Ángelus o el Reina Cheli que se reza en Pascua, hermanito, usted puede literalmente hacer una hora diaria de oración. Entonces su ministerio va a crecer y la gente al encontrar alimento va a permanecer. Tercero, el alimento que la gente busca no es solamente catequético. Muy poca gente busca formarse. Mucha gente, queridos hermanos, anda buscando amor. Necesita mucho amor. Entonces, yo siempre recomiendo esto en todas las comunidades que me piden asesoría. Siempre, por favor, si el tiempo de mi comunidad, el tiempo que va a tardar mi evento, mi actividad es de 2 horas, hagámoslo en 1.5 horas y dejemos media hora para que la... Parece ser que tuvo dificultades de conexión. Hermano Josué, ¿nos escucha? Ya no, nosotros no le estamos escuchando. Él mencionó que estaba a punto de apagársele su teléfono. Es posible Sí, que... es probable. Así es. Lo había puesto a cargar, por eso se quitó el audífono. Sí. Bueno, pues un encuentro muy... Anita, ¿sí? Anita, Sí. no tuve chance de hablar con él, pero sí para todos. Él hizo una pregunta de si sabíamos quién era el autor de Sin oración no hay salvación.
Entonces yo les quiero confirmar a todos que es San Luis María de Montfort. Él es el que dirige los eventos de consagración a la Virgen María. Yo, gracias a Dios, me consagré y me consagré con los heraldos del Evangelio, caballeros de la Virgen, que ellos manejan esto. Entonces, por eso es que conozco. Es muy lindo, la verdad, el tratado de San Luis María de Montfort, muy bello, sobre la Virgen. Excelente. Eso. Muchísimas Sí. gracias, hermana Ivonne. Y Sí. hermana Gloria, yo estaba en un encuentro catequético con una joven y cuando yo llevaba mi encuentro preparado, pero ella deseaba hablar. Y la catequesis fue haberla escuchado. A veces eso necesitamos, escuchar a nuestros interlocutores para darnos cuenta que en realidad no es tanto el contenido, lo que ellos quisieran en ese momento, ¿verdad? Hay que ir Sí. dando pildoritas de vida, despacio, ¿verdad? Porque al adulto ya sus cargas son pesadas y de repente Sí. nosotros exigirles, ¿verdad? A veces basta con escuchar su experiencia, su situación de vida e irnos dando Sí. cuenta. Bueno, Sí. entonces... Gracias, Ana. Un gusto verte. Igualmente. Un gusto verte. Ana, Anita, Sí. otra cosa. Sí, sí. Yo les quería comentar, ¿recuerdas cuando nosotros tuvimos un retiro con Monseñor Garachana, que fue en Monte de la Lima, ¿no? Que no era la primera vez que se iniciaba el catecismo de la Iglesia Católica. De la Iglesia, no del catecismo, sino que el directorio general para la catequesis, para el la anterior, catequesis, 1971. exactamente. Y a mí me quedó en mi corazón y en mi mente me quedó siempre algo que nos dijo, que nosotros teníamos que hacer la catequesis no solo sacramental, sino que vivencial. Entonces ahora es que nos acerquemos al catequizando, porque a veces se les ve caritas tristes, caritas alegres, o están inquietos, o tal vez cuando menos acuerdo se les salió una lágrima y uno no sabe qué les pasa. Entonces tener un poquito de, bueno, todos tenemos amor, ¿verdad? Pero sobre todo este niño o esta joven, para preguntarle después de la catequesis, acercarnos a él y decirles qué te pasa, tienes algún problema. Y a veces hay problemas muy grandes y profundos que nosotros desconocemos y que están impidiendo que esta criatura o esta persona mayor, el joven, tal vez esté llevando a cabo su catequesis, buscando tal vez consuelo ahí, pero él quisiera más, una atención personalizada, y a mí no se me olvida eso que nos dijo, que tenemos que vivir con los catequizandos en su ser, en su interior, en su persona. Eso más. Excelente, Gracias. muchísimas gracias, ¿verdad? Y hermano Josué, gracias a Dios lo tenemos nuevamente con nosotros. Agradecer infinitamente, ¿verdad? En nombre de la Comisión Nacional, igualmente la diócesis de La Ceiba, muy querida. O sea, tiene que conocer todo nuestro país. Aquí hay una buena representación de varias de las diócesis, ¿verdad? Así que nos alegra mucho este encuentro. Ya lo decía la hermana Xiomara, siempre aprendemos algo o reaprendemos si ya lo sabemos, ¿verdad? Es algo bien edificante que nos dé el Señor. Gracias porque aparte de ser usted maestro, mistagogo, testigo de la fe, nos enseña que nosotros como catequistas reafirmemos también el ser maestros, mistagogos y testigos de la fe. Sin oración no hay salvación. Muchísimas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Bien, hermano. Hermano Josué, entonces, a nombre de todo, como dijo la hermana Ana Lanza, que reciba, ¿verdad? Esta Comisión de Sana de Catequesis, junto a la Comisión Nacional de Catequesis de Honduras, le otorga el siguiente reconocimiento al hermano José Raúl por su apoyo en la formación de catequistas con el tema como catequista, de qué manera vio la resurrección de Jesús el sábado 23 de abril del 2022. Y un texto bíblico que dice: estoy firmemente convencido de que
comenzó en ustedes la buena obra, la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Reciba pues ansia este reconocimiento por su aporte el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, hermanitos. Yo voy a despedirme porque ya me toca pasar al otro evento acá en la parroquia donde me encuentro. Y también ya me estoy quedando con menos del 3% de la batería del teléfono. Pero les agradezco muchísimo la invitación, muy honrado de trabajar con ustedes a nivel nacional. Para mí es un honor, una bendición. Y dice aquí Wendy que yo iba a decir algo muy interesante antes de que se cortara. Sí, bueno, para hacer que los hermanitos siempre regresen a la formación, estar yo muy bien formado, ¿verdad? Interesarme por ellos, tenerles amor, tenerles caridad, acercamiento y dejar siempre por lo menos una media hora para que la gente se relacione, ¿verdad? La gente llega buscando amor y llega buscando compañerismo, llega buscando hermandad, fraternidad. Los dejemos media hora en nuestras reuniones, por lo menos, si nos da el tiempo, para que la gente platique, ¿verdad? Para que la gente se conozca, porque mucha gente regresa a la formación, no tanto por la catequesis, que es bueno por la catequesis, pero también regresan por la fraternidad, ¿verdad? Así que eso es bien, bien importante. Muy bien, nos hace la oración, hermanos. Ya, de una vez. Con mucho gusto. Gracias. Pero, gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos a través de estos medios. Te bendecimos, Señor, porque hemos podido meditar en tu resurrección y en la importancia del ministerio que nos has delegado. Permite, Señor, por la intercesión de María, siempre Virgen, por Nuestra Señora de Suyapa, por la intercesión de nuestro Padre en la fe, San José, que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, como dice San Pablo, y que al final de esta vida nos recompenses con la vida eterna, porque sabemos que por eso estamos trabajando, para la salvación nuestra y la de las almas, que al final nos digas, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos los bendiga, hermanito. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Josué, de nuevo. Y bueno, recordarles la próxima formación. Ya aparten siempre los cuartos sábados de mes. La próxima será